Cosas que dicen otras leyes. Sí. Pero además eso es violín. Mira, eso es violín por lo siguiente. No, y veo una parte ahí, porque bueno, quizá en el caso de, bueno, ya tenemos Militares una y ley policía, hace no. tiempo. Y por ejemplo, uno entiende lógica que por lo menos un juez del orden judicial podrá tener su simpatía política, pero no debe nunca de expresarla públicamente. Esa es otra historia. Porque votan, los jueces votan. Exactamente, ahí es donde voy. Tú puedes decir policía y militares, sí, porque ahí la Constitución a ellos le impide. Sí. Pero a los demás, tú no lo puedes prohibir afiliarse, tú le puedes prohibir que sean dirigentes, o que por la donde están, o que su ligación con el partido le obliga a tener un compromiso. Pero además ahí dice no pueden afiliarse. ¿Y si yo llego afiliado? Bueno, ¿Y si yo llego afiliado? Más adelante también explica eso, bueno, por cierto. No sé si es exactamente el artículo. Todos los jueces de la Suprema llegan por estar afiliados. Claro, porque ahí es donde iba la historia, porque además eso en República Dominicana ese artículo nunca va a ser un problema. Aquí ningún juez, se cambian, pero no se afilian siendo jueces. El caso del Ministerio Público sobre todo es paradigmático. El Ministerio Público lo nombra el partido de gobierno, claro, lo nombra el presidente, y aunque hay una carrera y algunas cosas están funcionando mejor, pero generalmente ahí tienen acceso más fácil el militante del partido que está en el poder. Sí. Pero bueno, lo que te voy a decir, hay algunas cosas de la ley de partidos que pueden ser interesantes y que se pueden aceptar. Ahora, el problema está, entre otras cosas, que esta ley de partidos también le da que está creando un suprapoder electoral muy grande. Si le está dando unas atribuciones a la Junta Central Electoral, no importa lo incumbente que tiene, que es muy peligrosa. Vamos de nuevo al diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Los principales problemas del partidismo dominicano son problemas institucionales o son problemas relacionados con la cultura política del dominicano, o son problemas relacionados con el clientelismo, o son problemas relacionados con la forma en que se relaciona el partido político con la ciudadanía. Si el problema no es propiamente institucional, sino que el problema básico es de otro tipo, nosotros tenemos que comenzar a buscar las medidas para ese otro tipo de problemas. Y ahí es donde está el otro key del asunto de la ley de partidos. O sea, me parece que lo están convirtiendo, le están dando una estructura, por lo que he visto también en el proyecto de reforma que se presentó, muy empresarial, una estructura también a los partidos, muy C por A. Te voy a poner un ejemplo de lo que yo digo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo entro a un partido, supuestamente según la misma ley al principio y en la parte esa que tú leíste, que es la que dice sobre la afiliación, cómo se funda un partido, etcétera, el partido tiene muchísimas prerrogativas, se puede dar sus propios reglamentos, puede decidir que si la gente entra o no entra, que si, bueno, tiene su asunto de educación interna para ahí que la gente vaya educándola en la política, en la forma que actúa el partido, etcétera, etcétera. Pero resulta que de repente, cuando se trata, oye, ¿qué?, de elegir a las personas que van a representar ese partido, el poder se lo comienzan a dar a la Junta Central Electoral. Y tú me vas a preguntar por qué. Lee la forma en que está ahí concebida las primarias, hechas el mismo día, para todo el mundo, dirigida por la Junta, organizada por la Junta abre la discusión, la Junta la cierra, la Junta dice, oye... Que para mí tiene varios aspectos gravosos. Los partidos, eso acentúa el comensalismo del régimen de partidos. ¿En qué sentido? Ya los partidos nos salen muy caros. Hay una ley de financiamiento, pero parte de la ley de financiamiento, cada legislador tiene una partida, le dan 2 exoneraciones. Los regidores que antes eran una estructura honorífica, ahora cobran un platal. Entonces, ese día, esas primarias, son a costa de los bolsillos del contribuyente. Sí. O sea, la carga onerosa... En realidad no es tanto. ¿Tú sabes por qué? No, porque según la propia ley dice que el 25% del dinero que reciben los partidos debe estar dedicado a la organización de las primarias, de la elección. O sea, el punto es que de todas maneras hay un punto en el que hay que tomar en cuenta que es grande. ¿Tú te imaginas lo que significa hacer unas primarias
para elegir no sé cuántos diputados, candidatos a diputados, no sé cuántos, para cada partido el mismo día. Con la cantidad de partidos son más complejas que unas elecciones nacionales. Son mucho más complejas. Y es más complejo que administrar el tiempo a veces, en espacios como estos, como ahora que toca una pausa. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Bueno, continuamos con este interesante tema, la ley de partidos. Estábamos hablando y vimos el artículo 3 del proyecto de esta ley, el proyecto que se está discutiendo, que digo que por cierto y por suerte llegaron al acuerdo de no insistir en la idea que tenía, sobre todo en el PRD, de que se aprobara la ley antes de concluir con la reforma constitucional. Bueno, se aprobó en primera lectura. Bueno, sí, pero ahora se acordó que se aprobó en dos lecturas, pero no pasó. Se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara. No pasó al Senado. Ahora digo yo que por suerte, porque la verdad que hay algunos elementos en una ley adjetiva, que tienen que estar supeditados. Una ley tiene que estar supeditada, no puede contradecir a la Constitución de la República. Yo digo por suerte, por otra razón. Se aprobaba la adjetiva primero que la reforma, luego entonces, yo digo por suerte por otras razones, porque mira, por suerte porque todavía hay tiempo de pensar un poco mejor algunos aspectos de esa ley. Porque realmente lo que pasó cuando se aprobó esa ley fue que se hizo un acuerdo entre el PLD y el PRD para aprobar la ley. Sí. Y a cambio el PLD apoyaba la ley y a cambio el PRD le iba a apoyar unos préstamos que estaban inmediatamente después. En esa sesión inmediatamente se le aprobaron la ley, el PRD se fue y no le aprobó los préstamos y entonces el PLD dejó caer la ley y va a aportar bien, no va a llegar. Pensé que tenía que ver con alguno de los artículos más polémicos de la Constitución. No tenía nada que ver con la Constitución, la razón fue esencialmente esa que te acabo de decir. Los juegos... Pero mira que hay precisamente, señalaba este aspecto, porque en la Constitución están planteados principios generales normalmente. Claro, el proyecto de Constitución que se está discutiendo en la reforma, ahí hay muchísimas cosas que yo creo que son materia adjetiva, pero amén. Fíjate, hay un aspecto que tiene que ver con la constitucional, que tiene que ver con la libertad de asociación. Sin embargo, en el proyecto de ley de partidos hay unos elementos, creo que artículos 4 y 5, que tienen que ver también con la afiliación, que te plantea algunas cosas que para mí son un tanto contradictorias. Y si vemos, por ejemplo, el artículo 4, precisamente señala que los ciudadanos y ciudadanas que, estando afiliados o afiliadas a un partido o agrupación política, ingresaren a alguna de las instituciones señaladas en el artículo anterior, cesarán de pleno derecho en su carácter de afiliados o afiliadas a partidos o agrupación política. Eso dice el artículo 4. Es decir, aquí ese jueguito que también a veces uno critica, de que hay personas a veces que se juegan a la... militan prácticamente o votan o se afilian. Es ritualismo anómico. Hacen vida prácticamente en varias organizaciones, dependiendo de cómo soplen los vientos. Ahora prácticamente por esta ley quedarían prácticamente prohibidos. Si usted pertenece a un partido o está afiliado... Te voy a decir algo. En realidad, en términos reales, la ley no aporta nada. Todo estatuto de toda organización política dice que si usted se afilia a otro, cesa inmediatamente. Está diciendo exactamente lo mismo que dicen los estatutos de cada organización política. Y toda organización política que tiene una persona que se enteró que se fue por otro lado, la va a votar. Sí, ese es un hecho. Ahora, esto corre otro riesgo, porque dice agrupación política o... Partido o agrupación política. Depende de que tú quieras definir como agrupación política o qué podamos hacer. El problema es que yo puedo, por ejemplo, yo puedo decir, yo pertenezco a una agrupación política que quiere mejorar el entorno en términos de que el partido haga una primaria. Y no necesariamente es una organización que compite con el partido, pero está interesada en que los partidos hagan primaria. ¿Me van a votar por eso? Pero yo planteo también, si tú perteneces a un partido político que actúa en el ámbito nacional, un partido de los grandes, como decimos,